Era la cuarta ocasión que el misterioso forastero cruzaba frente al mercado sin pausa alguna, con sus botas impregnadas de polvo de caminos lejanos y el sombrero ocultando su mirada esquiva. Los vecinos desconocían su nombre, solo sabían que compraba pan semanalmente y apenas pronunciaba palabra. Sin embargo, aquella mañana, mientras recogía un saco de harina, una vocecita tímida interrumpió su rutina. «Señor, ¿podría ayudarme?», susurró una pequeña de cabellos alborotados y vestido zurcido que apenas alcanzaba los 8 años. Él la observó desconcertado mientras ella continuaba con la mirada clavada en sus pies descalzos. «Solo tengo a mi mamá, pero ella ya no encuentra alegría». El hombre arrugó el entrecejo no con severidad, sino con la inquietud de quien presiente una verdad dolorosa. «¿Dónde está tu madre?», indagó. Y la pequeña señaló un carromato desgastado junto al molino donde una joven mujer con el alma exhausta intentaba vender tarros de mermelada que nadie parecía querer. «Ella me prohíbe buscar ayuda, pero sé que está al límite. Por favor, señor, cásese. Con mi mamá es mi único tesoro». El forastero agachó la cabeza, contuvo un suspiro y guardó silencio. Se acercó al carromato, compró 3 frascos, sin esperar el cambio, y prosiguió su camino sin voltear. La mujer apenas musitó un «gracias», ignorando la súplica de su hija. Esa noche el insomnio atormentó al forastero. Llevaba heridas invisibles, y entre ellas una que palpitaba cuando los ojos inocentes de una niña le recordaban juramentos incumplidos. La mañana siguiente regresó al mercado, pero el carromato había desaparecido. Preguntó discretamente y le indicaron que habitaban una cabaña al final del río seco cerca del campo de almendros marchitos. Ignoraba el motivo de su búsqueda. Solo comprendía que la mirada de esa pequeña lo había herido más profundamente que cualquier bala. Al llegar la divisó jugando solitaria con piedras mientras su madre descansaba en un tronco con la espalda vencida por el peso del agotamiento. Él permaneció a distancia. Dejó silenciosamente una bolsa de pan junto a la entrada y se marchó. No deseaba hacer promesas vacías. Sin embargo, esa noche, mientras la pequeña dormía plácidamente, la madre descubrió la bolsa y dentro de ella, una nota inesperada. A veces uno no llega en el momento preciso, pero si el tiempo aún lo permite, regresaré. Nadie golpeó a la puerta, pero ambas sintieron que algo fundamental había cambiado en sus vidas. Y aunque no comprendían por qué un extraño las observaba con tanto misterio, la niña esbozó su primera sonrisa después de muchas semanas. Porque en ocasiones unas palabras escritas bastan para decir, no estás sola. Al amanecer, la mujer encontró el pan todavía caliente sobre la vieja mesa de madera agrietada, donde habitualmente colocaba las monedas contadas para comprar harina. Lo observó primero con recelo, luego con asombro. Y finalmente con una dulzura que no había experimentado desde la partida de su esposo, cuando el pueblo comenzó a verla como una simple sombra errante. La nota carecía de firma, pero la caligrafía era decidida y meticulosa, propia de alguien poco habituado a escribir, pero que meditaba profundamente antes de hacerlo. Esa mañana la pequeña se despertó, percibió el aroma del pan y exclamó, «¡Mamá! Te lo dije, el señor del sombrero vendría». La madre calló pretendiendo ignorar el comentario, pero su silencio ocultaba una grieta. Recordaba vagamente al hombre que había adquirido los frascos sin regatear, con esa mirada que parecía buscar algo incomprensible, incluso para él mismo. Desconocía la intención tras ese regalo de alimento, pero no era momento de rechazar actos de bondad. Esa tarde preparó 2 frascos adicionales de mermelada, consciente de que nadie los compraría. La pequeña, sin solicitar permiso, los envolvió en un pañuelo y se dirigió al mercado,
llevando la esperanza como única compañía. Aguardó sentada sobre una roca durante toda la tarde, hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las colinas. Justo cuando pensaba rendirse, lo vio aproximarse por el sendero polvoriento. El sombrero permanecía igual, también las botas, pero esta vez traía algo más. Una bolsa repleta de naranjas. Al verla se detuvo y sin pronunciar palabra le ofreció la fruta. La pequeña le entregó el pañuelo con los frascos y susurró: «Esto es un obsequio, por el pan». Él inclinó la cabeza y acarició suavemente su cabello con su mano áspera, manteniendo un silencio profundo. Al regresar a casa, la niña corrió hacia su madre exclamando: «Ya te lo había dicho que volvería». Quizás no esté listo para el matrimonio, pero está comenzando a establecerse aquí. La madre se acomodó cerca del fuego sin pronunciar palabra. Anhelaba creer en esas palabras, pero el miedo a la desilusión la invadía. Ya había experimentado el amor y su pérdida. No obstante, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dividió el pan en 3 porciones. Una porción para ella, otra para su pequeña, y la tercera la dejó sobre la mesa como quien reserva un espacio para alguien que, aunque ausente físicamente, ya habita en los sueños. Porque en ocasiones, el pan que nadie solicita es el que más reconforta. Al tercer amanecer, la pequeña se levantó antes que el gallo y comenzó a limpiar el modesto porche de tierra, tratándolo como si fuera un palacio real. Mamá seguramente regresará hoy. Debemos mantener todo impecable por si decide quedarse un momento. La madre la observaba con una mezcla de amor y resignación. No deseaba extinguir su esperanza, pero tampoco avivar una llama que podría convertirse en cenizas. Sin embargo, después de filtrar el café, ella también barrió con más dedicación que de costumbre y utilizó la taza especial reservada para visitas inexistentes. Al mediodía, mientras la pequeña recolectaba flores marchitas para un florero. El forastero apareció en el camino esta vez, sin su sombrero, exhibiendo su cabello alborotado por la brisa. No traía consigo pan ni frutas, solo sus manos vacías y una mirada menos distante. La madre lo contempló desde el umbral inmóvil. Él alzó su mano en señal de saludo, y ella, sin comprender por qué, respondió con un gesto olvidado desde su juventud. Se aproximó lentamente, y la niña lo recibió como a un familiar. «Preparé mermelada de moras hoy». «¿Le gustaría probarla?», preguntó con voz nítida. El hombre asintió y se acomodó en un tronco cercano sin pedir autorización, como quien finalmente comprende que hay lugares donde su presencia es esperada. La madre le ofreció una generosa cucharada sobre una rebanada de pan, y al probarlo él cerró sus ojos brevemente. Fue apenas un instante fugaz, pero suficiente para que ella comprendiera que había tocado el corazón de alguien. «Me trae recuerdos que pensé perdidos», murmuró sin más explicación. Jacinta, porque ese era su nombre verdadero, aunque pocos lo usaban. Ya permaneció en silencio, pero esa misma tarde se dedicó a hornear pan casero por primera vez, desde la partida de su esposo. No lo hizo por él, sino por ella misma. Cuando el visitante se marchó, no pronunció una despedida. Simplemente rozó el borde de la mesa con sus dedos, como dejando una huella invisible, y la pequeña, observándolo partir, susurró: «Sus palabras son escasas, pero su mirada permanece más que cualquier palabra». Esa noche Jacinta dispuso la mesa sin pensarlo, colocando 3 platos esta vez, y la niña aplaudió suavemente como bendiciendo un ritual sagrado. En el exterior la luna bañaba con su luz el camino por donde él se había marchado. Y aunque sus pasos ya no resonaban, el sabor de la mermelada en los labios de Jacinta le recordaba que la dulzura más profunda no reside en la fruta, sino en la esperanza de ser vista nuevamente. El alba llegó con vientos intensos y hojas secas golpeando los cristales,
pero dentro de la cabaña flotaba un calor diferente, que no provenía del fogón, sino del pequeño florero, con flores marchitas que la niña había decorado con piedras brillantes y ramitas secas porque, según ella, al Señor le agradan las cosas hermosas. Jacinta guardó silencio, pero no lo retiró. Desde que aquel hombre probó la mermelada, algo en su interior se había enderezado, como si su espíritu recordara su juventud perdida. Pasado el mediodía, sonó un golpe suave en la puerta, y la pequeña corrió desbordante de alegría. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!, exclamó. Al abrir, Jacinta lo encontró con el cabello húmedo por la lluvia, sosteniendo una caja de madera. «Para ustedes», anunció simplemente. En el interior de la caja había clavos, un ovillo de hilo, un martillo pequeño y 2 tazas de cerámica, una de color azul cielo y otra blanca como la nieve, como si hubiera intuido las carencias de aquella casa. Y supiera que compartir un café requiere más que solo buenas intenciones. No era necesario, susurró Jacinta, pero él respondió con algo inesperado, una sonrisa tímida y genuina que se escapó de sus labios como un niño travieso. Fue entonces cuando Jacinta por primera vez dejó escapar una risa suave y discreta que la sorprendió hasta ella misma. La pequeña, al presenciar ese momento, aplaudió espontáneamente y preguntó: «¿Por qué no se queda a cenar con nosotras, señor?». Él agachó la mirada como abrumado por tanta dulzura, pero levantó los ojos y respondió: «Si me lo permiten, yo también lo deseo». Esa noche Jacinta preparó arroz con cebolla y un huevo para cada uno, como si la abundancia reinara en su cocina. Y la pequeña colocó las tazas nuevas en la mesa con delicadeza, tratándolas como si fueran reliquias sagradas. No hubo grandes conversaciones, solo miradas cómplices, palabras sueltas y una serenidad compartida que ninguno sabía definir. Cuando la niña se quedó dormida acurrucada en un cojín, él ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera. Y Jacinta lo observó moverse por la cocina como si conociera cada rincón. Antes de partir se detuvo en el umbral y dijo: «Hay pocas cosas de las que esté seguro, pero hoy este fue mi hogar». Jacinta no lo detuvo, pero al cerrar la puerta apoyó su frente en la madera y susurró: «Y esta fue mi risa, porque hay momentos que no necesitan gritos ni letras, solo vivirlos». Y este fue uno de ellos. Al amanecer siguiente, Jacinta encontró al hombre ya trabajando en el porche, arreglando en silencio una de las tablas sueltas que siempre hacía tropezar a la pequeña. No había pedido autorización, pero tampoco la necesitaba. La niña lo contemplaba desde el umbral, sentada como quien presencia un milagro desenvolviéndose ante sus ojos, ofreciéndole clavos como si fueran caramelos preciosos. «¿Sabe arreglar casitas?», le consultó, y él contestó con una sonrisa a medias. «No soy experto en reparar muchas cosas, pero un techo sin goteras hace que el sueño sea más placentero». Jacinta desde la cocina preparaba café con naturalidad, y por primera vez después de tanto tiempo, no calculó las cucharadas ni midió el agua con precisión. Simplemente permitió que la fragancia invadiera la cocina como quien espera la llegada de alguien que ya forma parte del ambiente. Al servir las tazas nuevas, la azul destinada a él, la blanca para ella, lo hizo con una seguridad delicada, como quien toma las riendas de un momento que finalmente le pertenece. «¿Podría dejar mi taza aquí cada día?», preguntó él, evitando su mirada. Jacinta guardó silencio, pero colocó la taza justo en el extremo de la mesa como diciendo: «Sí, este espacio es tuyo mientras lo desees». Después de compartir el café, continuó arreglando detalles pequeños. Una bisagra ruidosa, una ventana que no cerraba correctamente sin buscar impresionar, solo ayudando discretamente. La pequeña, observando la transformación del hogar, murmuró: «Usted no se parece a un papá».
pero hace que mamá se parezca más a una mamá. Esas palabras dejaron a Jacinta con la cuchara suspendida no por ser verdaderas o falsas, sino porque provenían de quien mejor podía percibir lo invisible. Esa tarde, él partió al caer el sol dejando sobre la mesa un dibujo en papel áspero. Una casa con humo saliendo de la chimenea, una niña en la entrada y dos adultos sentados contemplando el horizonte. No llevaba firma, pero sí un mensaje. Si esto les parece un hogar, puedo quedarme. Jacinta dobló el dibujo, cuidadosamente lo guardó en el cajón donde antes almacenaba las facturas vencidas, y reflexionó que quizás no tenía respuestas, pero ya no temía a las preguntas, porque a veces un clavo en la madera no repara una casa, pero sostiene algo mucho más delicado, la esperanza de que aún es posible construir algo incluso cuando todo parece destruido. Y mientras la pequeña descansaba con una sonrisa dibujada en su rostro, Jacinta se hizo una promesa silenciosa. Si él regresaba al día siguiente, colocaría 2 platos en la mesa. No por simple cortesía, sino por una decisión consciente, porque ahora servía guiada por el deseo, y no por la obligación. Desde ese momento, cada mañana Jacinta dejaba una silla junto a la puerta cubierta con una manta doblada con esmero, como si el frío pudiera hacer dudar al único hombre que había sabido acercarse sin quebrar nada. Nunca expresó con palabras que lo esperaba, pero dejó de disimular que lo hacía. La pequeña se levantaba temprano y repetía la misma pregunta día tras día. ¿Crees que vendrá hoy mamá y Jacinta? En vez de alimentar esperanzas o desalentar ilusiones, respondía con acciones. Preparaba café fresco, horneaba pan casero, arreglaba su trenza con dedicación como si cada gesto fuera una manera de decir, sí quiero estar preparada cuando llegue. Aquella mañana, cuando el sol apenas rozaba los límites del campo árido, lo vieron llegar con un saco de leña al hombro y una sonrisa contenida como si todavía dudara merecer ese espacio. Jacinta abrió la puerta antes que él llamara, mirándolo sin apuro. «Hoy hace bastante frío», comentó él. «Entonces quédate más tiempo», respondió ella. Esas palabras fueron suficientes para que los 3 compartieran la mañana como si fuera festivo. Él cortó leña a la pequeña, juntó hojas, y Jacinta por primera vez cocinó sin calcular porciones reducidas. Preparó un estofado abundante. Lo sirvió en 3 platos, y nadie cuestionó si él se quedaría a comer, pues la respuesta ya estaba servida. Después de almorzar, descansaron bajo la sombra del viejo árbol torcido que nadie había podado en años. La pequeña sentada entre ellos narró historias imaginadas, y él soltó una risa breve pero sincera. Jacinta la escuchó como el sonido de una antigua campana volviendo a la vida. Siempre fue así de silencioso, solo cuando nadie me esperaba. Jacinta bajó la mirada no por vergüenza, sino porque algo en su interior finalmente encontraba su lugar. Antes de marcharse, recogió la silla que acostumbraba guardar cada tarde, colocándola junto a la pared, sin cubrirla con la manta habitual. «¿No la voy a resguardar hoy?», inquirió Jacinta. «No», respondió él con voz serena. «Ya no necesito pensar si volveré, solo me queda elegir el momento». Aquella noche, mientras la pequeña se sumergía en el sueño arrullada por historias murmuradas, Jacinta bordó con hilo azul sobre un pedazo de tela. A veces el amor no se jura, simplemente permanece a tu lado y aguarda contigo. Lo colgó en la cocina como un recordatorio para los días de incertidumbre. Porque cuando alguien deja de guardar su asiento, es porque ya ha decidido dónde desea permanecer. Y ella, por primera vez después de tanto tiempo, dejó la puerta entreabierta por elección propia. No fue casualidad que la niña descubriera el baúl mientras buscaba papel para sus dibujos. Estaba oculto debajo de la cama de su madre, protegido por una manta gris que desprendía el aroma del tiempo detenido. «¿Qué guardas aquí, mamá?», preguntó con ojos brillantes.
Jacinta se quedó inmóvil por un momento, como si Al-Alien hubiera pronunciado un nombre prohibido. Se inclinó, apartó la manta con delicadeza y, sin pronunciar palabra, abrió el baúl. En su interior, envuelto en una sábana blanca, descansaba su vestido nupcial, el mismo que había lucido años atrás, cuando aún creía que el amor era permanente. Era sencillo, sin adornos ni ostentación, pero poseía una belleza pura que permanecía intacta, como si el tiempo no hubiera logrado empañar su esencia. «¿Te lo volverás a poner?», preguntó la pequeña con esperanza contenida. Jacinta esbozó una sonrisa melancólica. «No sé si todavía me quedará». Pero esa tarde, cuando él regresó con una cuerda para reparar el pozo, Jacinta lo observó desde la ventana, y algo en su interior la impulsó a ir a actuar. Subió a su habitación, sacó el vestido y lo expuso al sol. Lo lavó con agua caliente y jabón de lavanda. Lo dejó secar entre las ramas, mientras el viento lo mecía como si recordara la melodía de aquel día distante. El hombre, al contemplar el vestido meciéndose, no formuló pregunta alguna, simplemente lo observó durante largo tiempo, mezclando en su mirada el respeto profundo y una ternura innegable. Cuando la noche cubrió el cielo y la pequeña descansaba en brazos de Morfeo, Jacinta se dirigió al porche, llevando consigo el vestido sobre su brazo. Él permanecía sentado, dedicado a tallar con paciencia una figura en madera. Al percibir su presencia, se incorporó con suavidad. Ella mantuvo el silencio, limitándose a extender el vestido hacia él mientras pronunciaba: «No lo he sacado por añoranza del pasado, sino porque intuyo que aún puede escribir una historia diferente». Él recibió la prenda como quien sostiene un tesoro sagrado y respondió: «Jamás había considerado el matrimonio, pero cada momento aquí se siente como una promesa viva». La mañana siguiente, Jacinta, con manos temblorosas por la emoción, planchó el vestido y lo ubicó no en el viejo baúl, sino en el armario junto a su atuendo dominical. Ya no representaba un recuerdo dormido. Se había transformado en una posibilidad tangible. La pequeña, al descubrirlo colgado, afirmó con convicción infantil: «Cuando vuelvas a lucirlo, quiero ser quien lleve las flores». Jacinta, acariciando sus cabellos con dulzura, respondió: «Cuando ese momento llegue, serás tú quien me acompañe hasta él, porque hay acontecimientos que no se planifican, simplemente brotan como flores silvestres. Y cuando un vestido vuelve a respirar, es señal de que alguien ha comenzado a ver con nuevos ojos el alma que lo habita». El hombre ya era presencia constante, sin anuncios ni llamadas previas. Aparecía naturalmente, como si el viento mismo le indicara el sendero, y en los momentos libres de cortar leña o reparar puertas, compartía el porche con la pequeña, escuchando sus relatos con esa serenidad característica de quienes guardan numerosas historias propias. Jacinta evitaba indagar sobre su historia anterior. Le bastaba su presencia actual. Sin embargo, una tarde, mientras él daba forma a una figura en madera, la niña rompió el silencio establecido. «¿Cuál es tu verdadero nombre?». Él alzó la mirada como buscando en su memoria y, tras una pausa, respondió en voz baja: «Manuel». Jacinta, tejiendo silenciosamente junto a la ventana, se detuvo al escuchar aquel nombre. No por su significado, sino porque finalmente podía nombrar al hombre que habitaba su hogar. La pequeña repitió: «Manuel, Manuel», como si degustara cada letra del nombre. A partir de ese momento, Jacinta comenzó a pronunciar su nombre en voz alta, al principio con cierta timidez. «Manuel, me alcanzarías aquello». Y después, con una familiaridad que le resultaba sorprendente, pronunciar su nombre lo convertía en realidad. Lo acercaba más a ella, lo hacía parte de su mundo sin necesidad de poseerlo. Manuel, a su vez, pareció transformarse en alguien más liviano, como si permitir que pronunciaran su nombre
hubiera sido la última carga que llevaba sobre sus hombros. Empezó a comunicarse con mayor frecuencia compartiendo pequeñas historias de un pueblo que ya solo existía en sus recuerdos, de un hermano del que no tenía noticias desde hacía 2 décadas, de un caballo que una vez le había salvado de un peligro mortal. No eran relatos completos, pero eran suficientes, porque lo verdaderamente significativo no era el pasado. Era que Jacinta y su pequeña lo escuchaban como si cada palabra tuviera un valor incalculable por haber permanecido oculta durante tanto tiempo. Una noche, mientras su hija dormía, y Manuel se retiraba con paso pausado, Jacinta lo alcanzó en el umbral y le susurró: «Gracias por permitirnos llamarte». Él esbozó esa sonrisa sutil que le nacía en el lado izquierdo y contestó: «Hacía tanto que nadie me llamaba que había olvidado si mi nombre seguía siendo mío». Jacinta guardó silencio. Simplemente le entregó una taza humeante y murmuró: «Entonces quédate el tiempo necesario para que aquí vuelva a cobrar significado». Y Manuel por primera vez se acomodó sin prisas, porque cuando alguien se atreve a pronunciar tu nombre con dulzura, uno deja de escuchar y comienza sin saberlo a pertenecer. Aquella mañana Jacinta despertó antes del amanecer y permaneció sentada en su cama contemplando la pared donde colgaba el vestido. El silencio era absoluto, pero en su interior algo se agitaba como si su corazón ya conociera una verdad que su mente aún no se atrevía a reconocer. Descendió, preparó café y pan con canela y dispuso las tazas como siempre. Una blanca para ella, una azul para él y un vaso de leche para la niña, que continuaba dormida envuelta en sus cobijas. En el exterior la brisa traía aroma a tierra húmeda, y las hojas se acumulaban en el porche, donde la silla de Manuel ya formaba parte del mobiliario permanente. Él apareció momentos después cargando un costal sobre el hombro y con el pelo revuelto por el viento. Se detuvo en el umbral contemplando la mesa preparada con esmero. «¿Esperabas a alguien más?», preguntó con una sonrisa tímida. Jacinta movió la cabeza negando y luego añadió suavemente: «No, te esperaba a ti». Manuel guardó silencio esta vez. Se acercó a la mesa con pasos medidos, depositó el costal en el suelo y tomó asiento sin quitarse el abrigo. Se sirvió café con gestos pausados, como si cada movimiento requiriera una atención especial. La pequeña descendió corriendo las escaleras poco después y se acomodó entre ellos relatando sus sueños y describiendo sus dibujos. Manuel la escuchaba con esa mirada suya tan expresiva, que hacía innecesarias las palabras, mientras Jacinta los observaba como quien contempla la materialización de un anhelo largamente guardado. Más tarde, mientras Jacinta limpiaba la vajilla, Manuel se aproximó con una cajita envuelta en tela áspera. «No es un anillo ni una promesa formal, solo algo que encontré mientras caminaba», explicó. Ella desenvolvió el objeto con delicadeza. En su interior descubrió una flor marchita, una piedra con forma de corazón y un trozo de hilo rojo anudado 2 veces. «La flor representa tu paciencia, la piedra simboliza tus cargas y el hilo, porque no encuentro palabras para expresar lo que siento». Jacinta lo contempló detenidamente. No derramó lágrimas, no pronunció palabra. Simplemente cerró la caja, la colocó junto a la vajilla limpia y dijo: «Entonces no digas nada. Solo continúa viniendo». Esa noche Jacinta guardó la caja junto al vestido. No en el cajón, sino bajo el dobladillo, como protegiendo un tesoro con otro. Mientras cosía un mantel nuevo, su hija preguntó: «¿Entonces se van a casar?». Jacinta sonrió y respondió: «Él ya está aquí. Lo demás es secundario, porque hay promesas que no requieren palabras, ni fechas, ni testigos. Solo café caliente, silencio compartido,
y una silla que jamás volvió al almacén. El sol bañaba suavemente la habitación cuando Jacinta terminó de asegurar el botón suelto del vestido. No era una boda. No había iglesia ni invitados, ni arreglos florales. Pero esa mañana cada rincón de la casa emanaba el aroma del pan recién horneado y algo más profundo. Certeza. La pequeña fue la primera en despertar y al contemplar a su madre frente al espejo, susurró con un asombro que parecía una plegaria. «Pareces una princesa de los cuentos que me lees». Jacinta rozó su mejilla con ternura y contestó: «Esto es mejor que un cuento. Es nuestra realidad». En el exterior Manuel organizaba las sillas bajo el viejo árbol torcido ese mismo que había aprendido a ofrecer cobijo sin pedir nada a cambio. No vestía traje elegante, ni corbata, solo su camisa recién lavada, y esa mirada suya que nos resguardaba detrás de sus silencios. Cuando Jacinta apareció, la tierra crujió bajo sus pisadas, y las aves enmudecieron como si el universo entero comprendiera que estaba por presenciar algo sagrado. La pequeña corrió entre ellos, y les entregó una flor marchita para que nunca olvidaran dónde comenzó todo. Nadie recitó votos, nadie pronunció discursos elaborados, simplemente entrelazaron sus manos, y se contemplaron como si cada momento vivido los hubiera conducido precisamente a este instante, ni antes ni después. Jacinta tomó la palabra primero. «Jamás te pedí que llegaras, pero apareciste de todas formas». Y Manuel, sin soltar su mano, respondió: «Nunca supe cómo permanecer hasta que vi la forma en que ustedes me aguardaban». La pequeña aplaudió suavemente como en las noches especiales, y los observó desde su asiento con los pies suspendidos y el corazón rebosante. El día transcurrió con simplicidad. Compartieron pan, rieron discretamente pero con autenticidad. Al atardecer, Manuel colocó una placa de madera junto a la entrada. No decía bienvenidos ni familia, solo decía aquí porque eso bastaba. Esa noche Jacinta dobló el vestido con delicadeza y lo depositó sobre la cama no como recuerdo, sino como símbolo de algo que no necesitaba repetirse. Y mientras la pequeña dormía entre ellos, respirando apaciblemente, Manuel la arropó con la manta y murmuró quedamente: «Nunca imaginé que un sí podría sentirse antes de pronunciarse». Jacinta, recostada en ese hombro, susurró: «Y yo jamás creí que alguien se quedaría sin tener que suplicarle». Afuera el viento seguía su danza eterna. Pero dentro, por primera vez en tanto tiempo, el hogar dejó de ser un sueño distante. Era una realidad con aroma a café recién hecho, con 3 tazas sobre la mesa y cada silla ocupada. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para seguir disfrutando más historias del corazón en Relatos de Época. Si hubieras sido tú el forastero, ¿habrías tomado su mano también? Cuéntanos en los comentarios.